Hoy vas a escuchar una historia real que parece sacada de una novela oscura, pero ocurrió de verdad. Sucedió en Francia, en la tranquila ciudad de Poitiers, a finales del siglo XIX. Un caso que conmocionó a todo un país y que todavía hoy provoca escalofríos. En aquella época, la familia Monnier era una de las más respetadas de la ciudad. Eran cultos, conservadores, profundamente religiosos y muy influyentes en la sociedad local. Desde el exterior, su vida parecía impecable. Una familia distinguida, de valores firmes y reputación intachable. En esa casa vivía Blanche Monnier. Blanche era descrita como una joven hermosa, educada, refinada y de carácter dulce. Había crecido rodeada de privilegios, normas estrictas y una fuerte disciplina moral. Su madre, Louise, era una figura importante en los círculos sociales. Su padre, Charles, había sido decano de letras y profesor de retórica. El apellido Monnier tenía peso. Pero dentro de aquella casa elegante, las decisiones no se tomaban con libertad. Blanche tenía 26 años cuando decidió enamorarse. Y no de cualquiera. Se enamoró de un abogado protestante y republicano. Un hombre que, aunque profesional y respetable, representaba todo lo que sus padres despreciaban, ideas políticas opuestas y una religión diferente. Para una familia católica y monárquica, aquello era una humillación. Lo que comenzó como un desacuerdo terminó convirtiéndose en algo mucho más oscuro. Louise, su madre, se opuso radicalmente a esa relación. Intentó persuadirla, presionarla, hacerla desistir. Pero Blanche se negó a renunciar al hombre que amaba. Y entonces ocurrió lo impensable. Su propia madre decidió encerrarla. No como castigo temporal. No durante días o semanas. La encerró en una buhardilla de la casa. Una habitación pequeña, aislada, con apenas ventilación y sin luz natural. Cerrada con llave. Aislada del mundo. Lo que supuestamente iba a ser una medida de presión se convirtió en una condena de 25 años. Al principio, los vecinos preguntaban por Blanche. Era extraño que una joven tan visible desapareciera de repente. Pero la familia ofreció explicaciones. Dijeron que estaba enferma. Que se había marchado. Que necesitaba reposo. Con el tiempo, las preguntas cesaron. La vida continuó. Las reuniones sociales siguieron celebrándose. Las visitas continuaron llegando. La madre seguía siendo respetada. Nadie imaginaba que, encima de sus cabezas, en la parte más alta de la casa, alguien se consumía lentamente. Blanche permanecía encerrada día tras día. Año tras año. Sin luz del sol. Sin higiene. Sin conversación. Sin contacto humano digno. Alimentada lo justo para no morir. Sumida en la oscuridad y el abandono. El colchón sobre el que yacía se fue pudriendo con el tiempo. Las ventanas permanecían cerradas. El aire se volvió denso, irrespirable. Insectos y roedores compartían el espacio con ella. Su cabello creció sin control. Su cuerpo se debilitó hasta extremos inimaginables. Su mente comenzó a deteriorarse. Y todo esto sucedía mientras, abajo, la familia mantenía su reputación intacta. Pasaron 5 años. Luego 10. Luego 15. Después 20. 25 años. Un cuarto de siglo sin ver la luz del sol. En el año 1899, algo cambió. Louise contrató a 2 nuevas empleadas domésticas. Una de ellas empezó a notar un olor extraño que provenía de la parte superior de la casa. Un hedor persistente que no parecía normal. También escuchaba ruidos por la noche. Sonidos apagados. Movimientos. Pero nadie se atrevía a cuestionar a la señora Monnier. Fue el novio de una de las empleadas, que la visitaba en secreto, quien terminó descubriendo la verdad. Movido por la curiosidad y el horror, logró confirmar que en esa buhardilla había alguien viviendo en condiciones inhumanas. Decidió hacer lo único que podía. Envió una carta anónima al procurador general de París, Monsieur Morellet. En ella describía una situación aterradora. Una mujer encerrada desde hacía 25 años, medio muerta de hambre, viviendo sobre una cama podrida, en su propia inmundicia. Al principio, las autoridades dudaron. Sonaba exagerado. Improbable. Pero decidieron investigar. El 23 de mayo de 1901, la policía llegó a la casa de los Monnier en Poitiers. Subieron hasta la buhardilla. La puerta estaba cerrada con candado. Cuando la abrieron, el olor fue tan fuerte que algunos agentes tuvieron que cubrirse el rostro. Lo que encontraron los dejó sin palabras.
Allí estaba Blanche. Desnuda. Extremadamente delgada. Pesaba apenas 24 kilos. Su piel estaba cubierta de suciedad. Su cabello, largo y enmarañado, caía hasta los tobillos. El colchón estaba cubierto de excrementos. Ratones corrían por la habitación. Las cucarachas se deslizaban entre los restos de comida en descomposición. Llevaba 25 años viviendo así. Sin dignidad. Sin esperanza. Sin libertad. Cuando intentaron sacarla, sus ojos no soportaban la luz. Apenas podía hablar. Su cuerpo era tan frágil que parecía que cualquier movimiento podría romperla. La noticia explotó en la prensa francesa. El país entero quedó conmocionado. ¿Cómo era posible que algo así ocurriera en el seno de una familia tan respetada? ¿Cómo nadie lo había sabido? Louise Monnier fue arrestada inmediatamente. También su hijo, Marcel. Pero el desenlace judicial no trajo la justicia que muchos esperaban. Pocas semanas después del arresto, el 8 de junio de 1901, Louise murió de un infarto en prisión. Nunca fue juzgada. Marcel alegó que se encontraba en el extranjero cuando comenzó el encierro. Aseguró que, cuando regresó, su hermana ya sufría graves problemas mentales y que la situación era compleja. El 11 de octubre de 1901 fue condenado a 15 meses de prisión. 15 meses por 25 años de cautiverio. La indignación fue enorme. Mientras tanto, Blanche fue trasladada al hospital psiquiátrico de Blois. Allí recibió atención médica, comida adecuada y un entorno limpio por primera vez en décadas. Físicamente mejoró. Aumentó de peso. Recuperó algo de fuerza. Pero mentalmente, el daño era irreversible. Había pasado tanto tiempo aislada que el mundo exterior le resultaba extraño. Sus habilidades sociales estaban prácticamente destruidas. La oscuridad había dejado una marca profunda en su mente. Vivió en el hospital el resto de su vida. Murió el 13 de octubre de 1913. Había sobrevivido a su prisión. Pero nunca pudo recuperar lo que le fue arrebatado: su juventud, su libertad, su futuro. Este caso no solo habla de crueldad. También habla de poder, de control y de la tiranía de las apariencias. Durante décadas, la familia Monnier fue ejemplo de respetabilidad. La sociedad veía cultura, religión y prestigio. Nadie imaginaba que, tras aquellas paredes elegantes, se ocultaba uno de los encierros más estremecedores de la historia moderna. La historia de Blanche nos obliga a mirar más allá de lo visible. A cuestionar las fachadas perfectas. A entender que el horror no siempre se esconde en lugares abandonados o en calles oscuras. A veces se esconde en casas respetables. En familias admiradas. En silencios prolongados. Y eso es lo que hace que esta historia sea aún más perturbadora. Porque no hay fantasmas. No hay leyendas. Solo seres humanos capaces de lo impensable. Si historias reales como esta te impactan, quédate. Porque hay casos documentados que superan cualquier ficción. Y nos recuerdan que el verdadero terror, muchas veces ha existido, silencioso, detrás de una puerta cerrada con llave durante demasiado tiempo.